Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 31 de julio, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios y nuevamente hoy a reflexionar y a celebrar. Hoy celebramos el nacimiento para la vida eterna de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y de los jesuitas, a quienes saludamos en este día muy especial. Hablaremos un poquito de San Ignacio y del Evangelio que nos propone la liturgia católica. Nos propone hoy meditar el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículos del 1 al 12. Nos dice la santa palabra de Dios. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes: No debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: Dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Herodes y Jesús, la primera perícopa que nos ocupa en el Evangelio de hoy. También la muerte del Bautista. Estamos en la quinta sección del Evangelio según San Mateo. La primicia, la iglesia primicias del reino de los cielos. Es la sección donde va a empezar a manifestarse Jesús, va a empezar a gestar lo que hoy conocemos como la iglesia. Y eso en los primeros capítulos de esta sección del Evangelio, según San Mateo, aparece la figura de Herodes tetrarca de esa región, el que gobernaba. Herodes conocía a Jesús, tenía cierto respeto y cariño hacia Juan el Bautista. Herodes conocía a Juan el Bautista y en esta ocasión va a conocer a Jesús, pero antes Herodes conocía y tenía cierto respeto y cierto afecto hacia Juan el Bautista. Lo había escuchado con mucho agrado, según atestiguan muchos. Y en aquella época se enteró Herodes, así empieza el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, se enteró de Jesús, de la fama de Jesús, y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Se enteraba de los milagros que hacía Jesús y de la cabeza de Herodes no salía lo que él había hecho con Juan el Bautista. Por eso identifica a Jesús como Juan el Bautista, que ha resucitado. Seguidamente nos relata el evangelista cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Y aparece la figura de Herodes en la torre de Marquedonte, donde se hacía la celebración del cumpleaños del tetrarca Herodes con grandes invitados, y justamente esos invitados, entre comillas, de lujo que tenía Herodes, y él no quería desairar, no quería quedar mal ante esos invitados. Es por eso que se suceden estas cosas. ¿Qué sucede en esa fiesta de cumpleaños, del cumpleaños de nada más y nada menos que Herodes? Empieza a danzar una joven y él empieza
a quedarse, como decimos, embelesado, embobado por la belleza y el movimiento de esta joven. Eso hace que él, de un impulso, haga una promesa, un juramento a esta joven. Te daré, como Herodes ve que el baile de la hija de Herodías, el baile de Salomé, le agradaba a sus invitados y se deja llevar por la impresión que causó eso en sus invitados, y queriendo quedar bien con todo el mundo, entonces él, para hacer de notar que él tiene el poder, entonces hace esa promesa: te daré lo que quieras, hasta la mitad de mi reino, si fuese necesario. ¿Qué me pides? La joven ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero va y consulta con su madre: mamá, ¿qué le pido? Sabemos que Herodías era una mujer, la mujer de Herodes, que estaba viviendo con él, pero en pecado. No estaban viviendo lícitamente juntos. Entonces, para ella y para lo que ella pretendía, lo que Juan el Bautista estaba haciendo era incómodo, porque él le confrontaba con su realidad, le hacía ver el pecado que ella tenía. Y siempre es incómodo cuando nos hacen ver lo que estamos haciendo mal. Entonces, mejor borrar a esto que me molesta, porque me molesta que yo vea mi error, mi defecto, mi mal actuar. Eso me molesta. Entonces, hacer desaparecer a esa persona es lo mejor, y esa es la ocasión. La ocasión es ahora. Hija, pide que te traigan esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ella va y hace esa petición a Herodes. Él queda desconcertado, pero no quiere desairar, quedar mal ante sus comensales. Por eso acepta y manda a decapitar a Juan el Bautista. Herodes tiene todo el poder, tiene la autoridad. Herodes sabe lo que está bien y lo que está mal, pero sus pasiones le han jugado en contra. Las pasiones pueden jugarnos en contra. Las promesas que hagamos, las palabras que decimos, pueden jugarnos en contra. Pueden jugarnos en contra. Una joven que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, al escuchar malos consejos, puede crear algo extremadamente peligroso y malo. Sucedió con esta joven. No supo discernir el buen consejo y el mal consejo. Este es el consejo para los jóvenes: saber discernir, saber escuchar, saber entender qué es lo bueno y qué es lo malo, saber discernir. Y para Herodías, una mamá que da un mal consejo a su hija, todo lo que puede causar una madre que da el mal consejo a sus hijos. Mamá, ¿qué consejos, qué tipo de consejos le das a tus hijos? Cuidado con los consejos que le estamos dando a nuestros hijos. Tal vez por querer quedar bien, por sacarnos de en medio algo que nos molesta y que nos hace ver que estamos actuando mal. Tal vez el remedio pueda ser peor que la enfermedad. ¿Qué tipo de consejos estamos dando? Juan el Bautista, de quien Jesús había dicho: no hay hombre nacido de mujer tan grande como él, como Juan el Bautista. Juan el Bautista, el más grande de los grandes profetas. El profeta es el que anuncia y denuncia, y no le importa perder la cabeza, inclusive si es cuestionado por las autoridades. El profeta está para hablar con la verdad. Es el que grita la verdad, el que grita en el desierto. Juan el Bautista anunciaba el reino de los cielos y denunciaba el pecado. Esa es la misión del profeta. El profeta no tiene miedo a sufrir en carne propia con tal de anunciar la verdad. Jesús se entera de todo esto y ahí va a empezar la misión de Jesús.
Juan el Bautista le cede la posta a Jesús y ahí Jesús va a tomar esa posta, que después Jesús va a dejar a sus apóstoles y los apóstoles toman la posta para que inicie la iglesia. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo Testamento, el que prepara el camino del Señor, le entrega la posta a Jesús, esa misma posta que Jesús va a entregar a sus apóstoles, la misma posta. Todo lo que yo hice, ahora háganlo ustedes. La posta le va a entregar a sus apóstoles, que van a hacer lo que van a empezar, lo que hoy conocemos como la iglesia. Entonces, Juan el Bautista, no confundamos, como muchos hacen, a Juan el Bautista y Jesús. Herodes confundió a Juan el Bautista con Jesús. Nosotros hoy no debemos hacerlo. Herodes los confundió. Para Herodes era Jesús, no, era Juan el Bautista. No, es Jesús, pero para él era Juan el Bautista. Muchas personas hoy confunden a Jesús con Juan el Bautista. Nosotros, como cristianos católicos, no debemos confundirlo. ¿Por qué digo esto? Porque Juan el Bautista, hoy conocemos que murió decapitado. Juan el Bautista, sus discípulos llevaron el cuerpo a enterrarlo. Su cabeza quedó en una bandeja con Herodías. Sus discípulos llevaron el cuerpo a enterrarlo. Su cabeza por un lado, el cuerpo por el otro lado. Jesús no murió así. Jesús fue todo lo contrario. Jesús murió en la cruz y decía la profecía que se cumplió en Jesús, y aún así ningún solo hueso le quebraron. ¿Por qué? Porque Jesús murió íntegro, la cabeza pegada al cuerpo. La iglesia es el cuerpo místico de Jesús. La iglesia no puede estar separado de la cabeza. No se puede separar. El cuerpo de Jesús es íntegro y la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Con Juan el Bautista, sí, pudieron quebrar su cuerpo, pero con Jesús no. La pregunta hoy para nosotros como cristianos católicos: ¿vamos a dejar que quiebren el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia? Con Jesús no pudieron. Hasta el último Satanás intentó que le cortaran, que le quebraran el cuerpo físico de Jesús. No pudieron quebrar el cuerpo físico de Jesús. Hoy nosotros vamos a dejar que quiebren el cuerpo místico de Jesús. Hoy la Iglesia Católica celebra a San Ignacio de Loyola. Íñigo de Loyola vivió en el tiempo de la Reforma Protestante. Fue muy importante para la Contrarreforma. Se lo conoce por su obediencia al Papa, por la sujeción al Papa. Militar él desde joven, pero a raíz de una herida grande que tuvo en una de las piernas, estando él en cama y en proceso de recuperación, él que siempre leía novelas de diferentes tipos, en una de esas su hermana le lleva la vida de los santos y empieza a leer. Y si ellos fueron tan grandes y llegaron a esto, ¿por qué nosotros no? Y empieza su proceso de conversión. Deja a un lado las armas y toma la vida espiritual como estandarte. Autor de los libros místicos más grandes que se conocen en la historia, los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Fundador de la Compañía de Jesús o los jesuitas. San Ignacio de Loyola, muy importante su legado a la Iglesia Universal, a la humanidad, fueron las grandes universidades, las escuelas de aquella época. Fundó la Escuela de Roma, que hoy en día es la facultad de la Universidad Gregoriana, uno de los más grandes, legado para la humanidad. Siempre decía a sus seguidores que se preparen, que se formen cuando van a hablar con gente que tenga otra creencia, que la respeten y que se formen, que hablen con autoridad. Hoy en día saludamos a los jesuitas de todo el mundo y rezamos a San Ignacio de Loyola. San Ignacio, ruega por nosotros. Fuerza, que Dios te bendice.